Dice el Salmo 144: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Es una palabra preciosa, porque el Señor es el que nos prepara. Nosotros no tenemos el conocimiento ni la sabiduría, por eso necesitamos de Él. En todo lo que hagamos, iglesia, en todo lo que hagamos, es bueno ponernos en las manos de nuestro Dios. Es bueno confiar, es bueno tener el respaldo del Señor, y es muy bueno caminar con una palabra que nos dé el Señor. Así que por eso es que ayunamos, por eso es de que buscamos más de su presencia, buscamos su dirección. Y lo que queremos hacer en esta iglesia es eso precisamente, buscar su dirección, buscar que Él nos guíe de aquí en adelante por completo. Así que no solamente lo hacemos por la iglesia o en la iglesia, en qué rumbo va a tomar la iglesia, sino también qué rumbo vas a tomar tú en tu casa, en tus decisiones, en tu trabajo, en tu empresa. ¿Qué dirección vas a tomar? No hay mejor cosa que sea la dirección del Señor. Amén. Así que bueno, acompáñenme sus Biblias, por favor, en Mateo, en el libro de Mateo. Miren, búsqueme Lucas 11, perdónenme. Mire lo que dice. Dice Lucas 11, versículo 2. Lo voy a leer desde el principio. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y hay una escritura paralela que está en el Evangelio de Mateo, y el Señor complementa y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por favor, bájamele hasta arriba la ganancia, Alexis. O la ganancia quiero que le bajes a mi micrófono. Cuando el Señor dice: y cuando ores, cuando dice cuando ores, no está diciendo si llegas a orar o si oras, que son dos cosas diferentes. El Señor está intuyendo que sus discípulos, está intuyendo que los cristianos, que somos los discípulos del Señor, oramos constantemente. Estamos enseñados a orar, debemos aprender a orar. Amén. La vida de un cristiano es a base de la oración. La oración es la única manera en la que nos podemos comunicar con nuestro Dios. Por eso el Señor dice: y cuando ores.
Es muy diferente, les digo, a cuando se dice, si oras es de repente, cuando puedas, si se te ocurre, si te acuerdas. No, el Señor está intuyendo que en todo momento nosotros oramos. Amén. Por eso dice, y cuando ores, porque seguido lo haces, los discípulos siempre oraban, estaban enseñados a orar, pero el Señor nos enseña cómo hacerlo. Amén. Escuche bien con atención, porque Él dice, y cuando ores, Él da una recomendación. Dice, no seas como los hipócritas, no seas como ellos. Mire lo que le está diciendo el Señor. A mí me llama la atención, dice, no os hagáis, el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo aún intercede por nosotros porque no sabemos qué pedir ni cómo pedir. Pero Él intercede por nosotros para que pidamos como nos conviene. Amén. Bueno, el Señor Jesucristo sabe cómo nuestras oraciones deben ser directas al Señor. Él dice, no pierdas el tiempo. Te voy a enseñar a orar para que tus oraciones sean directas, para que tus oraciones no sean estorbadas, para que no pidas erróneamente, para que no pierdas el tiempo. Súbele, por favor. Para que no pierdas el tiempo, para que tus oraciones sí sean escuchadas. Y Él da una recomendación. Dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. La gente se paraba y empezaba a orar y a gritar y a decir, y hasta lloraban. Y entonces la gente decía, wow, esta gente es muy espiritual. Pero realmente por dentro estaban mal. Solamente era para quedar bien con los hombres y nada más. Por eso dice, mas ellos ya han encontrado su recompensa. Querían ser vistos por los hombres, ya encontraron su recompensa. Los vieron los hombres, pero no Dios. Y nosotros estamos aquí para que quien nos escuche sea Dios, no nos vean los hombres. Amén. Después, más adelante, el Señor también compara y hace lo mismo, la misma comparación y la misma importancia con el ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Oh, qué espirituales. Y se ponen ahí a decir, estamos ayunando. No, esta mañana en la iglesia proclamamos ayuno y yo estoy ayunando. Mis hermanos, dice, no seas así. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que también ya tienen su recompensa. Ya los vieron. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Ese es el principio de lo que el Señor nos enseña para que nuestra oración no sea estorbada. Ese es uno de los puntos por los cuales Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos lo saben? Y si el Señor sabe las debilidades, lo que estorba las oraciones, porque el Señor Jesús conoce nuestro pensamiento y conoce la intención del corazón. Por eso Él sabe y nos recomienda, no seas así. Cuando tú lo hagas, que nadie lo sepa. Cuando las cosas espirituales son así, mis hermanos, nunca busquemos la aprobación del hombre. Ay, es que yo quiero que los pastores vean, yo quiero que los hermanos vean que yo soy muy espiritual. No se trata de eso. No nos equivoquemos, no equivoquemos la dirección de nuestra intención. Si queremos que Dios nos responda, si queremos que el Señor esté con nosotros,
tenemos que hacer las cosas en lo secreto. Ahí en el secreto, porque el Señor nos recompensará en público. Amén. ¿Queda claro ese primer punto, hermanos? Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando damos, no tenemos por qué sonar campana y decir: ¡hey! Aquí traigo, miren, como lo hacían ellos. En el día del recoger la ofrenda, cuando estaba el Señor Jesús ahí con sus discípulos, ellos hasta sacaban las bolsas. Y pues todos volteaban. ¿Qué sonó? Mira, wow. Pero llega esa viejecita y solamente da 2 blancas. Y el Señor Jesús, que conoce la intención del corazón, lo advirtió también y les dijo: ellos dan lo que les sobra. Eso no funciona así. Ante los hombres están aparentando que es mucho, pero ellos están dando lo que les sobra. Pero esta mujer ha dado todo su sustento. ¿Ya ve cómo funcionan las cosas en lo espiritual? Tenemos que ser discretos. Dice que que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, o viceversa, lo que hace la derecha no lo sepa tu mano izquierda. Así son las cosas en lo espiritual. Hay una condenación en esto, en Mateo 23, mis hermanos, que habla acerca de la hipocresía. Al Señor no le gusta la hipocresía. No le gusta la hipocresía. Y en el capítulo 23, usted lo va a leer en casa, Mateo 23, ahí muestra el Señor, a partir del capítulo 13 en adelante, todo lo que les dice a los fariseos hipócritas. Yo quiero que me acompañen rápidamente. 23, ¿traen sus Biblias, hermanos? Mateo 23, por favor. Y dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y les empieza a decir a los fariseos: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. El Señor ahí les menciona que son unos sepulcros blanqueados. Por fuera están perfectos, pero por dentro están llenos de huesos, de cosas feas. Eso es lo que les dice el Señor. Él castiga la hipocresía. Por eso es que Él dice: no, ustedes no sean así. No sean así. Todo lo hagamos en discreción y para el Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, hay una definición de John Wesley. Yo la quiero leer literalmente, porque este hombre era un hombre de oración y de ayuno. Por eso alcanzó ese reconocimiento y ese respaldo de Dios. Esta iglesia tiene que aprender lo que es el ayuno y lo que es la oración. El Señor Jesús los cataloga del mismo nivel. Cuando oras, ayunas, y cuando ayunas, oras. Amén. Y ya vimos cómo lo tenemos que hacer. Bueno, quedando claro esto, mis hermanos, debemos entender que el ayuno no es para sufrir. El ayuno no es para que, es que ahora los pastores quieren matarnos de hambre o quieren que suframos. No, mis hermanos, el ayuno es para que nuestra carne se doblegue. Yo voy a mencionar hoy uno de los ejemplos. Hay varios tipos de ayunos. El ayuno es una arma espiritual. Arma espiritual. Diga conmigo: arma espiritual. Y como arma espiritual tenemos que aprender a usar esas armas espirituales. Algunas personas se la pasan ayunando permanentemente. Bueno, yo no digo que sea malo, pero hay diferentes motivos y diferentes maneras de atacar algunos temas. Pero en este caso, mis hermanos, les voy a hablar del ayuno en general, lo que representa y lo que hace un ayuno. Cuando lo entendamos, vamos a empezar a darle gloria al Señor y vamos a decir: Señor, en verdad que es bueno ayunar. Y mis hermanos, Juan Wesley era uno de esos hombres que ayunaba, y él dijo un día, yo estoy persuadido que si un cristiano
ha entendido la necesidad de ayunar y no lo practica o no practica el ayuno, va a resbalar de la misma manera que un cristiano que ha entendido la necesidad de orar y no lo hace. Cuando un cristiano entiende que hay poder en la oración y no lo hace, es factible y es rápido que caiga esa persona, que no se levante, que esté siempre una vida mediocre. Pero cuando entendemos el poder que hay en la oración, nos dedicamos a orar y a orar y a orar. Amén. Pero alguien que lo ha entendido y no lo hace, está en peligro. Así que, hermanos, hoy vamos a entender las bendiciones de poder orar y ayunar, y por eso lo vamos a empezar. Vamos a amar, orar y ayunar. Amén. Así que, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito del ayuno en general? Bueno, hay una forma que dice la palabra de Dios. Hay un porqué. Y principalmente es para que nosotros aprendamos a humillarnos delante de la presencia del Señor. Tenemos que aprender a humillarnos en la presencia del Señor, mis hermanos. Ese es el primer punto. Porque queremos ayunar, queremos orar, pero hay obstáculos también. Y uno de los obstáculos lo tenemos nosotros, y muchas veces sin darnos cuenta, y es el orgullo, mis hermanos. Alguno podrá decir, no, yo soy muy orgulloso, pero si nos ponemos a analizar, siempre hay un orgullo dentro de cada uno de nosotros, y ese orgullo, mis hermanos, no permite que alcancemos todas las bendiciones del Señor. Amén. Así que yo quiero decirles, y quiero empezar con un ejemplo. Son dos ejemplos los que traigo el día de hoy, pero uno de ellos está en Lucas 14, y el Señor Jesucristo habla acerca de esto y dice en el versículo 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. A ver, permítame un segundo, creo que yo me estoy equivocando de parábola. Perdóneme. El ejemplo que yo le quiero dar, perdí mi cita. El ejemplo que yo le quiero dar es cuando el Señor, si alguno la encuentra y me ayuda, sí, es cuando el Señor hace el ejemplo de que es invitado a una persona y todo está listo, pero la persona llega y se pone en la primera fila, se pone allí en el banquete. Hay un banquete y él se sienta en la mesa principal. ¿Ya lo han leído? Y cuando él está ahí en la mesa principal, llega la persona importante o el invitado principal y le dice: por favor, ¿te quieres mover? Porque aquí va mi amigo, él va sentado en este lugar. Y mis hermanos, eso es vergonzoso, eso es humillante. Y el Señor hace una recomendación y dice: no seas así, mejor haz lo contrario. Cuando seas invitado a algún lugar, siéntate en las últimas filas, en el último lugar, para que cuando llegue la persona que te invitó, te diga: ¿cómo? Tú no puedes estar ahí. Ven, y te dé los mejores lugares. Y hace una observación y dice que el que se humilla será exaltado. Amén. Eso es importantísimo saberlo, hermanos. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque el Señor habla de que hay un orgullo dentro de nosotros. Nos enseña que hay un orgullo dentro de nosotros. Siempre buscamos los mejores lugares, siempre buscamos sobresalir, y eso es bueno, pero eso no nos tiene que ganar ni superar. Mis hermanos, el Señor mismo nos lo demostró. El orgullo, mis hermanos, lo que hace es estorbar las bendiciones. El Señor Jesucristo
Él dice la palabra de Dios que Él se humilló a sí mismo. Él se humilló, y la manera en la que alcanzó esa exaltación fue cuando el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, dice, pero el Señor lo exaltó. En el cielo, mis hermanos, el principal pecado que se cometió, ¿cuál fue? El orgullo. Y lo cometió un ángel. Y ese ángel se llenó de orgullo y de soberbia y pensó que era posible hacerse semejante a Dios, y él fue arrojado, porque no puede ser. El Señor dice en el libro de los Salmos que mira de lejos al soberbio, al altivo, al orgulloso, lo mira de lejos. ¿Por qué les digo esto? Porque cada uno de nosotros hay una parte de orgullo, y lo que hace el ayuno, mis hermanos, es que acabemos con ese orgullo, que empecemos a vencer ese orgullo, vencer la carne, para que entonces nuestras oraciones, cuando empecemos a orar, sean libremente, no estorbe nada. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios lo dice en Santiago 4:10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es una indicación. Si tú te humillas, Dios te va a exaltar. Dios no te va a humillar. Olvídese de pedirle a Dios: Señor, humíllame, hazme humilde, porque el Señor lo puede hacer. Pero cuando estés en una condición, cuando ya no puedas, digas: pero ¿qué está pasando, Señor? Tú oraste y tú me pediste que te humillara. No, hermanos, nosotros mismos debemos o podemos tomar esa decisión de humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Quiero decirles que es importante. Santiago dice: humillaos delante del Señor. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, hay una respuesta, hay una consecuencia. Dice: y Él os exaltará. También lo dice Pedro, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y una manera de humillarnos, hermanos, delante de Dios es por medio del ayuno. Por eso les estoy hablando de esto, porque es importante entender. Bueno, sí, hablamos de la humildad, porque es importantísima la humildad delante del Señor y de los hombres. Pero ¿cómo me puedo yo humillar? ¿Me postro? ¿Lloro? ¿Qué hago? No, mis hermanos, el ayuno es una forma en la cual podemos aprender a humillarnos delante de nuestro Dios. Es la forma bíblica en como el Señor quiere que nos humillemos. Amén. Por eso les estoy hablando de esto. Es como una clase, mis hermanos. La palabra de Dios lo menciona, se lo voy a demostrar. Está en el libro de los Salmos, en el Salmo 35. En el libro de los Salmos, el rey David, que era un hombre de Dios, en el Salmo 35 dice, en el versículo 13, dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Dice: afligí con ayuno mi alma. ¿Cuántos conocen las características del alma? ¿Por qué humillar el alma? Porque el alma es nuestra personalidad. En el alma es donde se guarda todo lo que somos. Ahí está. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en humillar nuestra alma. El alma, mis hermanos, controla la voluntad, el intelecto y las emociones. Y usted podrá decir: bueno, ¿cómo puedo yo saber si soy orgulloso o no soy orgulloso? Todo ser humano es orgulloso. Todo ser humano tiene esas características, porque si el alma maneja o se caracteriza por la voluntad, por el intelecto y por las emociones, entonces siempre estamos pensando: yo quiero, yo pienso y yo siento. Yo tomo mis decisiones porque yo quiero hacerlo, porque yo quiero. Amén. Y cuando nosotros decimos: es que yo lo pienso de esta manera, yo creo que es así,
Y cuando decimos yo siento, y lo siento, en que voy a actuar y voy a manejar las cosas de esta manera, eso es el alma la que está manejándonos. Y no podemos permitir en lo espiritual, si queremos conseguir un fin espiritual, no podemos dejar que nos controle nuestra alma, sino que nos controle la voluntad de Dios. Amén. Porque cuando decimos, es que Señor, es que yo quiero esto, es que yo pienso esto, o yo siento esto, Señor, el Señor nos dice, bueno, pues lo que tú quieres no es importante. Amén. Lo que tú piensas no es importante para mí, y lo que tú sientes tampoco es importante para mí. Para mí es importante mi voluntad. Por eso el Señor Jesús, cuando oró el Padre Nuestro, dijo, hágase tu voluntad y no la nuestra. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender a sujetar cuando ayunamos. Tenemos que empezar a ver que a quien vamos a doblegar es las características de nuestra alma, que no sea yo actuando, que no sea mi orgullo, que no sea mis características humanas, sino quiero sujetarme a Dios. ¿Alguien quiere hacerlo, hermanos? ¿Alguien quiere sujetarse al Señor y decir, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya? Cuando el Señor estaba en el peor sufrimiento, ya se acercaba el tiempo para que se fuera entregado y crucificado, Él sabía lo que le iba a pasar. Y mis hermanos, imagínense, ¿quién, sabiendo que va a morir mañana o al rato, va a estar tranquilo? El Señor también tenía sentimientos y también le dolían, también tenía dolor y también sentía. Y Él dijo, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, buscar lo espiritual es tomar una decisión firme, pero una decisión difícil, dura. Es duro. El buscar las cosas de Dios, el buscar las cosas espirituales, el buscar el poder de Dios, no es sencillo, hermanos. No es fácil. Es de tomar decisiones. Dios pide, quiere ver un resultado, quiere ver una respuesta. Él te lo da, pero no es gratis. Hay que pagar un precio. Y ese precio es cuando entendemos y comprendemos las cosas espirituales. Amén. Porque muchos venimos a la iglesia y queremos recibir las bendiciones. Venga, claro, Dios es bueno. Sí, Dios es muy bueno. Él cumple su palabra. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer tú por Él? ¿Qué vas a hacer tú por Él? Esto es un trueque. Aquí nunca nada es gratis. Nada es gratis, hermanos. Y no quiero que se confunda. ¿Que acaso no todo es gracia? Sí. Pero quiero decir a que no es todo para allá y nada para acá. No. Con el Señor es mutuo, un mutuo acuerdo en que yo te doy, tú me das. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Si tú no te acercas, Él no se acerca. Amén. Si tú le pides, Él te da. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. En todo tiempo el Señor, tú haces un paso de obediencia, tú das el primer paso y el Señor te responde. Pero no es al revés. Hasta para la sanidad, a veces las personas dicen, bueno, si me sanas voy a creer. No, es que tú tienes que creer primero crees y recibes sanidad. Amén. Y la gente viene y dice, no, a ver, voy a ver, si me sano, entonces esto es cierto. Eso ya no es fe. La fe es que tú primero crees y después recibes. Amén. Así que, mis hermanos, si usted se va a alinear con lo que Dios quiere, levánteme su mano y dígale, Señor, heme aquí, como cantábamos hace un momento. Heme aquí, Señor, heme aquí. Así que hoy, Señor, nosotros queremos acercarnos a ti. Queremos, Señor, aprender acerca del ayuno, del compromiso que es vencer el alma, para que yo pueda venir con confianza, orar, y sé que mis oraciones no son estorbadas. La principal barrera es mi orgullo. Tenemos que doblegar nuestro orgullo. Y en la palabra de Dios hay un ejemplo precioso que está en el Antiguo Testamento y está en Levítico 16. Allí el Señor habla acerca de la expiación
Y yo quiero explicarle así brevemente lo que es la expiación de los pecados de Israel. Esta fiesta, que ahora pues le llaman una fiesta, mis hermanos, se celebra más o menos entre septiembre y octubre de cada año, y es la fiesta judía de penitencia y oración. Y yo quiero decirles que esta fiesta los judíos le llaman el Yom Kippur, y es importante. El Señor les da un mandamiento, les da una ordenanza en la cual les dice a los judíos que tienen que doblegar su alma. ¿Y cómo es eso? Dice la palabra de Dios: y esto tendréis, en el versículo 29, dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. No, dice el Señor, afligiré tu alma. Ya vio que es importante entender el concepto cuando Dios dice afligir el alma. Ya ve que es lo que el Señor pide, afligir el alma. El rey David, se lo leí antes, y dice en el Salmo 35:13, afligí con ayuno mi alma. Amén. Es la manera en cómo vamos a afligir el alma, con el ayuno. Ahora, ¿para qué? Aquí el Señor, para que recibiera Israel el perdón de sus pecados, la expiación de sus pecados, el Señor les manda a afligir su alma, es decir, a entrar en ayuno. Amén. Cuando entramos en ayuno, hay un momento en el cual empezamos nosotros a ver más claras las cosas de Dios. Y mis hermanos, dice ahí entonces, eso es lo que tienes que hacer: afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, en el libro de los Hechos, el apóstol, en Hechos 27, el apóstol Pablo habla acerca de esta fiesta y comenta. Estaban ellos navegando y en eso el apóstol Pablo también menciona, en Hechos 27 menciona cómo dice: pasada la fiesta del ayuno, la fiesta esta de la expiación, y él menciona, estoy hablando del Nuevo Testamento, que lo seguían haciendo y aún lo siguen haciendo los judíos. ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque es recomendable de parte de Dios, y dice que todos lo tenemos que hacer. ¿Qué? Ayunar. Amén. Afligir nuestra alma es importante para Dios. Así que, mis hermanos, el ayuno hace que nuestra alma se humille delante de nuestro Dios. Y hay un ejemplo que con este quiero terminar, hermanos, porque nosotros queremos un objetivo. En este momento nosotros buscamos un objetivo. El ayunar no nada más es aguantar hambre. El ayunar no es porque, bueno, voy a ayunar y me pongo a hacer mis actividades y de repente me hacen enojar por ahí. No. Hermanos, un ayuno que tiene poder es este que está proclamando el Señor, enseñando el Señor, y es apartarnos para ayunar y orar. Amén. Por eso nosotros vamos a hacerlo el día de hoy, el día de mañana y el día martes entregamos el ayuno. Pero cuando nosotros ayunamos, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Es dejar de tomar alimentos. Sí, dejar de tomar alimentos, pero también mantenernos en oración, porque ¿cómo vamos a doblegar el alma? El alma no es el estómago solamente, no es que tengamos hambre y ya, no. El alma la tenemos que humillar con oración y estando buscando la presencia del Señor. Es lo que hacemos. Y por eso mañana les esperamos, el martes les esperamos para terminar el ayuno, pero vamos a estar de 9 de la mañana a 12 del día, al mediodía, y vamos a entregar a esa hora el ayuno. Si alguien quiere más tarde, lo puede hacer también. Pero hermanos,
significa que vamos a quebrantar lo espiritual, vamos a pedir cosas espirituales. En el libro de Esdras, mis hermanos, era un sacerdote. Y Esdras, mis hermanos, había un caso especial allí con ellos. Y para que el Señor les diera la victoria, él pudo haber ido al rey. Él tenía la oportunidad, él trabajaba allí como Nehemías, era copero del rey. Y mis hermanos, yo quiero decirles que Esdras tenía la oportunidad de ir al rey y de poder pedir, porque era respetado, sabían que era un siervo del Señor, y el poder hacer las cosas a su manera y a la manera que todos conocemos. Pero las cosas espirituales se consiguen en lo espiritual y a la manera de Dios. Amén. Y aquí nos da un ejemplo claro de que cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces está hablando nuestra alma, está haciendo las cosas nuestra alma, porque yo quiero, porque yo pienso y porque yo siento. Y tal vez tengas a conocidos y amigos influyentes y digas, pues yo voy a visitar porque pienso y siento y quiero, voy a visitar a un amigo, una palanca, etcétera, y yo sé que lo voy a hacer, y el Señor me está respaldando porque Él me está dando gracia. No podemos confundirnos, hermanos, porque cuando nosotros nos metemos a lo espiritual, dice que allí en lo secreto tú vas a orar y tu Dios que te escucha en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa lo que te quiero decir? Significa que si tú te vas en oración y ayuno, vas a hacerlo en privado delante del Señor, y el Señor te va a recompensar en público, sin ver palancas, sin ver nada. El Señor va a abrir las puertas de bendición. Por eso toda la gloria es para Él, no es para los hombres. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa es la manera en que debemos entender lo que significa el poder del ayuno, el poder de lo espiritual, doblegar las cosas en lo espiritual para que se hagan en lo natural. No podemos confundir, nada más es aguantar hambre y ya ayuné, ahora voy a ir y voy a mover mis palancas y porque ya tengo el favor. No. Esdras lo menciona y dice en el versículo 21, luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. Amén. En realidad sentí vergüenza de pedirle, estoy leyendo la versión internacional, en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en Él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes le abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Amén. Esdras podía pedirle al rey, como les decía, un pelotón que los acompañara y los defendiera. Pero las cosas no son así, hermanos. Ellos buscaron al Señor y dice, oramos a nuestro Dios. Primero ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Cuando Él declara esto, es porque todo lo que estaban pidiendo en oración y en ayuno, Dios los escuchó, Dios los protegió, Dios les bendijo, Dios les dio victoria. Y Él dice, y Dios nos escuchó, porque Él nunca deja avergonzado al que confía en Él. Está escrito, hermanos, Romanos 10 dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Así que si usted tiene una barrera, un obstáculo, o usted no ha visto abrirse las puertas, esta es una oportunidad para que usted empiece a ayunar y a orar. Doblegue su mente, doblegue su alma y dígale, Señor, no se haga mi voluntad, no se haga como yo digo, no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad y a la manera de Dios. Tú sabes cómo me vas a abrir las puertas. No sé cuál sea su petición, tal vez está buscando trabajo, tal vez tiene algún negocio atorado por ahí, tal vez no le han pagado, no sé cuál sea su petición, pero este es un momento hermoso.
Pero ahora le voy a decir el compromiso de la iglesia. La iglesia desea más de Dios, desea dirección de Dios. Deseamos que esta iglesia sea dirigida completamente por el Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Señor, que no sea un capricho de hombre, sino que cada decisión que tomemos es porque está respaldada por el Señor, y que todos juntos, porque todos somos la casa de Dios, todos somos Avivamiento Puebla, que todos caminemos como Dios quiere, como Dios dice en esta casa. Amén. Que no haya confusión, que no haya deseos carnales, que no haya algo que estorbe, sino que caminemos como Dios quiere, por donde Él quiere, y que hagamos su voluntad, lo que Él quiere. Amén.